En esta pregunta nos hacen referencia al síndrome metabólico. El síndrome metabólico, o síndrome de resistencia insulínica, o antiguamente llamado síndrome X, es un concepto acuñado para definir a pacientes obesos con resistencia periférica a la insulina y una asociación de factores de riesgo cardiovascular que los convierte en pacientes de alto riesgo cardiovascular. El síndrome metabólico ha tenido distintas definiciones y su propio concepto ha ido evolucionando a lo largo de los años. Inicialmente se consideraba que el fenómeno patogénico fundamental era la resistencia periférica a la insulina y era un criterio diagnóstico obligado. Posteriormente se ha ido desplazando el problema fundamental al aumento de la adiposidad abdominal, al aumento del tejido metabólico graso, y de ahí deriva ya la resistencia periférica a la insulina y el resto de factores de riesgo cardiovascular. En cualquier caso, hoy día hay dos sets de criterios para el síndrome metabólico, los de la ATP3 y los de la IDF, que consideran a los mismos 5 criterios. Por un lado, obesidad abdominal, definida como un aumento del perímetro de la cintura. Según los criterios ATP3, este perímetro de la cintura tiene que ser mayor de 102 en el varón y mayor de 88 en la mujer. Según los criterios de la IDF, este perímetro de la cintura varía según razas y para la raza blanca sería mayor de 94 en el varón y mayor de 80 en la mujer. Según ATP3, este es un criterio más que puedes tener o no tener. Según la IDF, este es el criterio fundamental, el que tiene que estar presente de forma obligada. Los otros 4 criterios serían alteración de la tensión arterial. No hace falta ser hipertenso, no hace falta tener más de 140/90, bastaría con tener más de 130/80 o, en cualquier caso, tomar una medicación antihipertensiva. También se consideraría la alteración del metabolismo hidrocarbonado, la alteración de la glucemia. Vale como criterio diagnóstico la presencia de diabetes mellitus diagnosticada, la presencia de alteración de la glucemia en ayunas o la presencia de intolerancia hidrocarbonada. En los criterios anteriores a los de la ATP3 y la IDF, también era válido la demostración de resistencia a insulina mediante distintos test diagnósticos, índices, etc. Hoy día la resistencia a la insulina se ha eliminado de los criterios diagnósticos. Antiguamente era el criterio diagnóstico fundamental sin el cual no se podía llegar al diagnóstico. También se considera criterio diagnóstico la alteración de los triglicéridos con triglicéridos plasmáticos mayores de 150 y también se considera criterio diagnóstico la alteración de las HDL con HDL menores de 50 en la mujer y de 40 en el varón. La diferencia, por tanto, entre los criterios ATP3 y los criterios IDF es que en los criterios ATP3 basta con reunir 3 cualesquiera de estos 5 criterios, mientras que en los criterios IDF hace falta tener obesidad abdominal definida de una forma más estricta, 94 centímetros para el varón, 80 para la mujer, como criterio obligatorio, y además 2 cualesquiera de las alteraciones de la tensión, la glucosa, los triglicéridos o las HDL. Quizá el aspecto más importante y que conviene recordar de cara al MIR es que los criterios para el síndrome metabólico no contemplan a las LDL. El colesterol LDL es la principal diana terapéutica en los estudios que se han realizado sobre fármacos para el metabolismo lipídico, es el principal objetivo de control en la diabetes, en la hipertensión, de los distintos lípidos que podemos medir en plasma, pero el colesterol HDL no es un criterio de síndrome metabólico. El descenso del HDL y el ascenso de los triglicéridos son 2 criterios de síndrome metabólico independientes entre sí. Las LDL altas no son criterio para síndrome metabólico.